Argumento 4. Juan 5 verso 18. El apóstol Juan dijo bien claro que el Mesías quebrantaba el sábado, y también a su Padre llamaba Dios, haciéndose así igual a Dios. Por lo tanto, la conclusión es que el Mesías es igual al Dios Padre. Refutación. Ese pasaje de Juan no dice por ninguna parte que el Mesías se hiciera igual al Dios Padre, sino que él se hacía igual a Dios, es decir, el Mesías estaba proclamando que él era y es Dios, es decir, un ser divino y poderoso, ya que la palabra Dios no es un nombre personal, sino un título, que significa ser poderoso, pero el Mesías no se estaba haciendo pasar por el Dios Padre. Porque él enseñó bien claro que es el Hijo de Dios. Juan 10 verso 34 al 37. Por lo tanto, si él es el Hijo del Dios Padre, entonces no es el Dios Padre. Porque un hijo no puede ser su propio padre. Por consiguiente, repito, el Mesías jamás se hizo igual al Dios Padre, ni se hizo pasar por el Dios Padre, sino que se hizo igual a Dios, es decir, él afirmó ser un poderoso, el Hijo del Todopoderoso Supremo, que es solamente el Padre. Por eso es que el Mesías dijo después de resucitar que el Padre le dio todo el poder en el cielo y en la tierra. Mateo 18 verso 18 y 19. Por lo tanto, si el Padre le dio al Mesías todo ese poder, entonces el Padre no es el Mesías. Que me expliquen esos blasfemos y apóstatas unicitarios, ¿cómo el Padre puede dar todo el poder al Hijo si ambos son el mismo Dios? O que me expliquen esos engañadores, ¿cómo es que el Dios Padre resucitó a su Hijo si el Padre y el Hijo son el mismo Dios? Esto jamás lo explicarán esos falsos maestros. Argumento 5. Juan 10 verso 30 al 33. En este pasaje leemos que el Padre y el Mesías son uno, por lo tanto, la conclusión es que el Mesías es el mismo Dios Padre. Refutación. Que el Padre y el Mesías Jesús sean uno no significa de ninguna manera que ambos sean el mismo Dios y una sola persona. Por ejemplo, el Mesías también oró al Padre para que todos sus discípulos seamos uno, de la misma manera que él y el Padre son uno. Juan. Capítulo 17. Por lo tanto, si el Padre y el Hijo son una sola persona, como pretenden los unicitarios, entonces todos los cristianos también somos una sola persona. Ridículo, ¿verdad? No nos dejemos engañar por esos falsos maestros paterfilistas. El Padre y el Hijo son uno, ejad. Porque ambos forman una unidad compuesta, ejad. Es decir, una perfecta unidad familiar, pero son dos personas divinas. De la misma manera, todos los millones de verdaderos cristianos llegaremos en el futuro a ser uno, ejad. Como el Padre y el Hijo son uno, porque todos llegaremos a ser una perfecta unidad familiar, pues todos creeremos una misma cosa y con un solo propósito, algo a lo cual la Iglesia de Dios aún no ha llegado. Argumento 6. Juan 8 verso 19. En este pasaje el Mesías dijo que si le conocemos a él, entonces conoceremos también al Padre, y el que le ve a él, está viendo al Padre. Juan 12 verso 45, 14 verso 9. También Jesús dijo que quien le aborrece a él, está aborreciendo al Padre. Juan 15 verso 23. Entonces la conclusión es que el Mesías es el propio Dios Padre. Refutación. El Mesías dijo que si le conocemos a él, entonces también conocemos al Padre, porque el Mesías es la imagen del Dios Padre, pero no es el Dios Padre. Segunda de Corintios 4 verso 4, Colosenses 1 verso 15. Ver al Mesías es ver al Dios Padre porque, repito, el Mesías es la imagen perfecta del Dios Padre, pero no es el Dios Padre, ya que si el Mesías fuera el Dios Padre, entonces él no podría ser la imagen del Dios Padre. El Señor Jesús también dijo que todo el que reciba a alguno de sus discípulos, a él le recibe. Mateo 10 verso 40, y todo lo que hagan a alguno de sus discípulos o hermanos pequeños, sea bueno o sea malo, es como si se lo hicieran al propio Mesías. Mateo 25 verso 31 al 46. Observe la similitud y el paralelismo de esas palabras del Mesías. Él dijo que conocerle a él, es conocer al Padre, y que aborrecerle a él, es aborrecer al Padre, y también dijo que recibir a alguno de sus discípulos, es recibir al propio Mesías. Por lo tanto, el Señor Jesús jamás enseñó que Él fuera el Dios Padre, sino que Él es la imagen o representación del Dios Padre, y todo lo que hagamos con el Mesías, es como si lo hiciéramos con el Dios Padre, de la misma manera que todo lo que hagamos con los verdaderos cristianos, es como si se lo hiciéramos al propio Mesías. La doctrina de que el Mesías es, por tanto, el propio Dios Padre es una blasfemia espantosa y perversa, es una doctrina de demonios propagada por los apóstatas de la fe. Primera de Timoteo 4 verso 1, ¿por qué?
por la sencilla razón de que si el Mesías fuera el Dios Padre, entonces el Mesías sería un falso Mesías y un demente, y no solo eso, entonces el propio Dios Padre dejó de existir durante los 3 días y 3 noches que el Mesías estuvo muerto y sepultado, y si el Dios Padre no existía durante esos 3 días, ¿quién resucitó entonces al Mesías? Esos blasfemos apóstatas paterfilistas parece que aún no se han enterado que fue el Dios Padre quien envió a su Hijo a la tierra, Juan 3 verso 16, y que el Mesías siempre oraba al Dios Padre. Por lo tanto, ¿qué explicación dan a esto los unicitarios? ¿Se envió el Mesías a sí mismo a la tierra? ¿Se oraba o hablaba el Mesías a sí mismo, como si fuera un demente? ¿Es que ellos no se dan cuenta de las conclusiones blasfemas y ridículas a las que llegamos si aceptamos que el Mesías es el Dios Padre? Un verdadero cristiano jamás podrá ser un paterfilista, es decir, nunca podrá creer que el Padre y el Hijo son un solo Dios, ya que el Padre y el Hijo son 2 personas divinas, es decir, 2 dioses, pero siendo el Padre el Dios del Hijo. Hebreos 1 verso 8, 9, Apocalipsis 3 verso 12. No fue el Padre quien se hizo hombre, sino el Verbo de Dios. Los paterfilistas pretenden hacernos creer que fue el Dios Padre quien se hizo hombre. Cuando Pablo dijo que Dios fue manifestado en carne, ellos llegan a la conclusión falsa que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne. Veamos lo falsa de esa doctrina. El Hijo de Dios es la manifestación del Verbo hecho carne. Y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Juan 1 verso 14. Por lo tanto, es mentira que fuera el Dios Padre quien se manifestó en carne, el Evangelio jamás enseña que fuera el Dios Padre quien se hiciera hombre, sino que fue el Verbo de Dios quien se hizo hombre. Y este Verbo del Dios es Dios, Juan 1 verso 1, pero no es el Dios Padre, sino el Dios unigénito, Juan 1 verso 18. Por lo tanto, el Dios que se hizo hombre o carne no fue el Dios Padre, sino el Dios unigénito. Mientras que el Verbo estaba en la tierra en forma de hombre, el Dios Padre estaba en el cielo. Mateo 6 verso 9. Y al mismo tiempo el Padre moraba en el Hijo, pero por medio de su Espíritu Santo. Enseñar que el Hijo era y es el Dios Padre es una de las aberraciones y falsedades más blasfemas y espantosas que los hombres más mentirosos se puedan inventar. Estos apóstatas cristianos que enseñan la doctrina falsa del paterfilismo dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son designaciones diferentes para un Dios. Sin embargo, semejante doctrina es completamente falsa, pues lo que enseña el Evangelio es que el Padre y el Hijo son 2 personas divinas, es decir, 2 entidades divinas, 2 dioses, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Hijo. Romanos 8 verso 9. El Dios Padre es el Dios del Hijo. Hebreos 1 verso 8, 9, Apocalipsis 3 verso 12, es decir, el Padre es el Dios supremo, por lo tanto, es mentira que el Padre y el Hijo sean un solo Dios. Conclusión. El Señor Jesús no es el Dios Padre, sino el Dios Hijo. Se despide Dante Bíblico. Hasta el próximo vídeo.